Esto es El Tricólogo, un programa del canal de Unity Hair, donde hablamos sobre la pérdida de cabello de hombres y mujeres, sus múltiples presentaciones y tratamientos tanto médicos como quirúrgicos, con la claridad y la ciencia de los doctores Rafael Nacimiento Beltrán y Luis Ginés Alcalá. Muy buenas, esto es el séptimo capítulo del Tricólogo. Soy Rafa Nacimiento y hoy no puede estar aquí presente mi compañero Luis, pero voy a empezar a hablaros de este tema tan importante que quedó pendiente hace algunos capítulos atrás y por el cual hemos estado hasta cierto punto esperando desarrollarlo con tranquilidad, con mucha sensatez y con también un rigor científico importante para intentar, ¿no? Como era uno de los objetivos al inicio de todo este proceso del tricólogo, eh, aclarar algunos puntos que son muy importantes en el medio capilar en el cual nosotros estamos. Ya voy a hacer un puente hasta que venga nuestro compañero Luis en los próximos vídeos y voy a empezar a hablar o a tocar este tema tan importante como es la alopecia androgénica. En este caso vamos a empezar a tocarla del enfoque o de la parte masculina, no la alopecia androgénica. Dejaremos la alopecia androgénica en el caso de las mujeres para más adelante y empezaremos un poco a tocar la alopecia androgénica o androgenética de la parte masculina. Entonces es un tema, es un mundo, es la alopecia muy probablemente de las más importantes, de las más de 100 alopecias que existen en el medio. Esta alopecia androgénica ha logrado obtener un gran impacto en la vida de las personas, sobre todo de los varones, es verdad, pero es casi histórico, ¿no? Se ha convertido en un problema, hay que llamarlo así, por lo que implica esa pérdida hasta cierto punto de imagen y de identidad también que las personas tienen a lo largo de la vida y en algún momento pues se pierde, ¿no? Hablar de alopecia androgénica, y ahí ya voy un poco digámoslo así, a la manera en la cual se construye este concepto. Pienso que debería tocarse desde el punto de vista primero de esa base, ¿no? De la cual no podemos escapar, que es la base genética, ¿no? La genética, digámoslo así, la G en este caso del concepto. No nos debemos olvidar que la alopecia androgenética tiene otro concepto que es muy particular y obviamente dentro del tema genético, llamado herencia poligénica dominante. ¿Por qué es importante tener claro la base genética de este problema? Por muchas razones, ¿no? Lo primero, porque es algo que todavía a día de hoy y sin contar con un tratamiento génico, ¿no? Es algo que se va a mantener toda la vida, es algo que heredamos y se mantiene en el curso de la vida de uno, ¿no? Pero la forma
mediante la cual se expresa esa genética es mediante un sistema, ¿no? Por así decirlo, que tiene esta denominación, ¿no? Es una herencia recibida, ¿no?, de nuestros padres, abuelos, antepasados, pero que es múltiple. No se puede explicar una alopecia androgénica a partir de un gen. Eh, Se podría explicar a partir de múltiples genes, de los cuales nosotros en realidad todavía estamos en proceso de conocimiento, pero que sí sabemos que cuando se expresa en la persona lo hace de una forma dominante, ¿no? Entonces, es a través de este concepto en el cual nosotros podemos entender, por ejemplo, cómo un hermano puede tener calvicie y el otro no. O se puede entender también cómo yo puedo heredar este problema, entre paréntesis, de parte de la madre inclusive, y no solamente del padre. Entonces un entrecruce, ¿no? Como, como muchas veces la genética logra hacerlo, y a veces esta expresión, ¿no?, que tienen en las personas no se puede descifrar claramente, eh, ni de dónde viene, aunque sí es importante conocer los antecedentes porque ya nos orienta un poco, pero no se puede saber a veces ni de dónde viene, ni qué cantidad de genes eh, eh, están implicados en mí, aunque sí es verdad que hago un paréntesis y se está hablando mucho últimamente, ¿no?, de los test genéticos, que como herramienta eh, pensamos que es interesante. En algún momento lo tocaremos también como herramienta de ayuda, pero a veces no se puede conocer del todo qué gen está implicado en mí, y probablemente una de las cosas que más impacto tienen en las personas, y que lo comentábamos también en en algún vídeo anterior, es que no conocemos el reloj de la expresión. No conocemos en qué momento. Sabemos que este problema, en el caso de los varones, se expresa mucho en la pospubertad, y en el caso de las mujeres se puede expresar sobre todo en peri y posmenopausia, pero a veces no conocemos las velocidades de este reloj genético. Entonces, ahí radica también la dificultad de conocer eh, por dónde va a ir mi camino, por dónde va a transcurrir mi historia alopésica, en este caso de la alopecia androgenética. Entonces, esto tiene que quedar muy claro, porque con esto os digo que hay cosas que no se pueden controlar necesariamente, y también hay que decir que el impacto genético que puede tener en las personas, pues cuando aparece, viene con mucha fuerza, ¿no? Entonces es importante tener esto presente, porque a veces surgen tratamientos eh, que más deberíamos denominarlos de control, ¿no? Ya tocaremos el tema del trasplante capilar en este caso, pero aún así son tratamientos que tienen que llegar a una persona que tiene una base genética y que no la podemos olvidar, ¿no? Eh, Hace algunos años se hizo algún estudio, por ejemplo, en Edimburgo, en donde llegó a encontrar más de 280 genes implicados en el tema de la alopecia androgénica, y que no necesariamente conocíamos todos. Algunos comentaron, de acuerdo al estudio, que más o menos 40 estaban implicados en la línea materna, o ligados al cromosoma X que podíamos heredar nosotros, pero como comento, es un tema de estudio continuo, y que no se ha terminado obviamente de esclarecer, y que a la vez es difícil de esclarecerlo, porque a veces la genética tiene esa manera, ¿no?, de mostrarse, y esa combinación
generación tras generación que hace difícil su manejo, ¿no? Es por eso también que una terapia génica pues sería imposible, ¿no? Porque algunos genes que podrían estar implicados en este problema de la alopecia, si uno los apaga, ¿no? Apagaría otras funciones, ¿no? Y eso es muy complicado. Sí es verdad que el gen de la androgenética, que también tiene que ver con, como veremos en la siguiente parte, tiene que ver con cómo se trabaja con toda esa expresión hormonal antiandrogénica, ¿no? Se conocen algunos genes, en este caso muy conocido y muy hablado en los últimos años de ese gen AR, ¿no? que determinaría, ¿no? La presencia de la alopecia en algunas personas, pero hay otros, ¿no? Hay otros y van apareciendo en la medida que vamos estudiando el problema. El SULT1A1, por ejemplo, es un gen muy hablado últimamente porque está ligado un poco a a la expresión, o más que expresión, y ahí ya lo enlazo al tema de las pruebas genéticas. Es un gen que es importante porque nos ayuda un poco a esclarecer de qué manera, por ejemplo, el minoxidil nos puede resultar a uno favorable y a otra persona no. Se ha visto, por ejemplo, que inclusive hasta en gemelos que genéticamente son muy parecidos, pues la expresión alopécica puede ser diferente, ¿no? Entonces, esto es algo que queríamos dejar en claro. Hay una base genética de la cual, más que pensar en el tratamiento, deberíamos pensar primero en que está presente y va a estar presente hasta el deceso de una persona, pero también es importante que tengamos presente para intentar darle un cauce muy personalizado a la parte de diagnóstico, ¿no? Y ahí pues un test genético en algunas circunstancias puntuales eh, podría ayudar tanto al tricólogo como al paciente. También es verdad que este problema de la alopecia androgénica está aún así, a pesar de que es un problema en el cual, como ya lo habíamos comentado antes, hay un proceso de miniaturización de los folículos, en este caso del cabello, ¿no? No de los folículos, sino del cabello, y también al haber algún grado de disregulación del ciclo, pues también se nota caída. Probablemente no tanto como en otras patologías, pero sí hay cierto grado de caída del cabello, además de esa miniaturización crónica del cabello. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque este concepto no está dentro de las llamadas alopecias que son cicatriciales. Esta sería todavía, ¿no?, una alopecia no cicatricial, que básicamente es importante tener esto presente porque a lo que se refiere el tema de cicatricial, básicamente se refiere a que obviamente hay hasta cierto punto una destrucción y una desaparición del folículo, dependiendo del tipo de alopecia, y que su generación o regeneración es no dable, ¿no? Por eso es importante tener presente que a veces, aunque esta sea una alopecia no cicatricial, recuperable en el tiempo, obviamente hasta cierto punto, no olvidemos que hay overlap, ¿no? Hay procesos que están mezclados, que están solapados, y que esta alopecia puede no venir sola, ¿no?, sino que se podría en algunas circunstancias entre
entremezclar o solapar con otras alopecias que pueden ser cicatriciales. Por eso la idea de diagnóstico es muy importante. Eso es algo que deberíamos, pienso, tener muy claro en este punto. Y también yendo un poco ya al tema de cómo se expresa macroscópicamente el problema, no debemos olvidar que una alopecia androgénica o androgenética se clasifica también en grados, ¿no? De los cuales, pues, en el caso de los hombres, el más conocido es la escala de Norwood y Hamilton, ¿no? Y que básicamente hay unos 7 grados que se podría decir de gravedad, ¿no? O de avance de la alopecia, que tiene una distribución ya conocida, ¿vale? Lo pondremos también en una imagen. Pero tiene una distribución eh, muy conocida ya, de cómo se puede expresar ya macroscópicamente, es decir, lo que vemos en la cabeza de un varón en este caso. Entonces, eso a través de los años, a través del tiempo, y en la cual eh, debemos tener presente también que esa disposición que, que ha hecho esta clasificación de Norwood, también es verdad que no hay que, y eso es importante tenerlo presente, existen las distribuciones tanto para hombres, cuando lo veamos en el caso de las mujeres, vamos a ver que tiene un patrón también muy característico, pero también se pueden dar casos en los cuales los varones puedan tener expresiones macroscópicas de pérdida de cabello que no son típicas necesariamente de lo que podría tener una distribución masculina. De hecho, hay alopecias androgénicas del varón que podrían tener expresiones de pérdida de cabello difusas o inclusive similares al caso de la mujer y viceversa. Entonces, esa es otra de los puntos que tiene que quedar claro, porque también el tratamiento va a variar. Entonces, ya son algunos bloques o algunas columnas que pensamos que tiene que quedar muy claro en este tema de la androgénica, porque al fin y al cabo lo que se pretende es que llegue un tratamiento muy personalizado y el mejor tratamiento para la persona en este aspecto. Esto era un poco lo que nosotros, o lo que en este caso iba a hablaros hoy día, luego ya lo continuaremos con Luis, pero que queríamos dejar claro, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué base genética tiene este problema? Reconocer que tiene una base genética y ver cómo se expresa también macroscópicamente y también recordar que esto no viene solo, ¿no? Con todos estos puntos a veces nos podemos preguntar, ¿no? Es muy importante a veces luchar contra la genética. Aún así, hemos logrado a través de algunos tratamientos bypassear o frenar este problema. Por eso es importante tener presente la idea de control de la alopecia androgénica. Hay que controlarla, hay que tratarla, sí, a veces hay que operarla, pero el control, si queremos un objetivo en la vida o queremos tenemos un deseo claro, debemos tener siempre presente que esto va a estar hasta que no haya una terapia génica que la erradique, lo cual es muy improbable. Y lo primero que tenemos que asegurar es un buen control a pesar de tener un buen tratamiento, inclusive quirúrgico.
¿vale? Entonces, esto era un poco en esta primera parte lo que quería dejar en claro, y ya continuaremos en la segunda parte de alopecia androgenética, aquí en el tricolo. Venga, nos vemos hasta la próxima.